Hola, muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad de Santander, UDES Campus Cúcuta, de Bacteriología y Laboratorio Clínico de cuarto semestre, y hoy a tema le traemos la aglutinación. Mi grupo está conformado por Lina Aguilar, Jessica Pancha, Winnie Velázquez y quien les habla, Luisa Díaz. Para empezar, ¿qué es la aglutinación? Debemos entender que esta se produce cuando las inmunoglobulinas se combinan con antígenos particulados. Quiere decir que forman parte o que se han unido artificialmente a la superficie de un eritrocito, una bacteria o partícula de látex. Todas estas partículas deben tener un tamaño de 100 nanómetros y 10 milímetros para poder así facilitar su visualización. La aglutinación tiene dos tipos importantes, la directa e indirecta, que se hablarán más adelante. Ahora, les hablaremos sobre la técnica. La técnica de la aglutinación se da para la detección de las reacciones antígeno-anticuerpo que se aplican en el diagnóstico clínico. Hay dos significados muy importantes acá. Los anticuerpos que aglutinan antígenos se van a denominar aglutininas y los antígenos aglutinados se llaman aglutinógenos. Las aglutininas completas siempre van a producir una aglutinación, mientras que las aglutininas incompletas son las que, a pesar de poderse unir al antígeno, no van a producir aglutinación en situaciones desfavorables. Las aglutininas completas son inmunoglobulinas M debido a su tamaño y a su multivalencia, mientras que las incompletas son las inmunoglobulinas G al ser bivalentes. En las fases de la aglutinación hay dos importantes, la sensibilización y la aglutinación propiamente dicha. En la sensibilización podemos encontrar que es el proceso por el cual el anticuerpo se une al antígeno de la superficie de la partícula. Están las inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas C. Las inmunoglobulinas M son los cuerpos más eficientes para la aglutinación de partículas. Por eso también se denominan anticuerpos completos. Si nos podemos fijar en la primera imagen, podemos ver que las inmunoglobulinas M son moléculas pentamétricas. Esto quiere decir que permite la unión de 5 a 10 moléculas antigénicas a cada uno de las inmunoglobulinas M. La actividad aglutinante de las inmunoglobulinas M está entre 10 y 100 veces más altas que las de la inmunoglobulina G, mientras que las inmunoglobulinas G no suelen provocar esta aglutinación de antígenos particulados. ¿Por qué? Como podemos ver en la imagen, las moléculas solo tienen dos puntos de unión de los determinantes antigénicos. Por eso también las hemoglobulinas G se llaman anticuerpos bloqueantes o incompletos, porque no tienen más sitios de unión. Aunque estas moléculas son muy importantes y muy funcionales completamente en el cuerpo humano. Ahora, la aglutinación propiamente dicha. Esta consiste en la formación del agregado visible de inmunocomplejos a partir de la unión de partículas inherentes o no previamente sensibilizadas. Los epitopos son zonas de un antígeno que interactúa con anticuerpos específicos o determinantes antigénicos. Aún libres de moléculas, el anticuerpo se va a unir a otra molécula de antígeno para dar origen o formar el retículo. A veces las dos etapas suceden casi simultáneamente, es decir, la aglutinación y la sensibilización. Otras veces solamente se va a dar la sensibilización. Ejemplo, las inmunoglobulinas G son generalmente sensibilizantes, pero no aglutinantes. Como medio para detectar anticuerpos, la aglutinación tiene mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque el antígeno ya forma parte de una partícula insoluble y se van a necesitar relativamente pocas moléculas de anticuerpos para visualizar la agregación. Clasificación de la aglutinación. Tenemos la aglutinación directa e indirecta. La aglutinación directa es cuando un antígeno celular o de partículas insolubles es aglutinado directamente por el anticuerpo. Un ejemplo de esto es la aglutinación de los eritrocitos del grupo A por anticuerpos anti-A o la aglutinación de los eritrocitos RH positivos por el anticuerpo anti-D. Gran cantidad de partículas como pueden ser eritrocitos, bacterias, hongos y virus pueden ser aglutinados por anticuerpos séricos de manera inespecífica o muy específica, siendo esta última respuesta a una prueba de inmunización del organismo productor de los anticuerpos séricos. Tenemos la aglutinación indirecta, la cual se refiere a la aglutinación de las células recubiertas de antígeno o a las partículas inertes que son portadoras pasivas de antígenos solubles. Un ejemplo sería la utilización de partículas de gelatina en la búsqueda de anticuerpos contra Treponema pallidum por aglutinación pasiva. Tenemos la aglutinación por aglutininas frías y febriles. Las aglutininas frías, también llamadas crioglutininas, son activas a temperaturas frías. Estos anticuerpos se unen a antígenos en la superficie de los eritrocitos cuando la temperatura corporal disminuye.
lo que puede llevar a la aglutinación de eritrocitos y a veces a su destrucción. A este fenómeno se le llama anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas. Tenemos las aglutininas febriles, las cuales son activas a temperaturas normales del cuerpo. Son anticuerpos que reaccionan a temperaturas más elevadas, alrededor de 37 grados centígrados. Estos anticuerpos pueden desarrollarse a respuesta a infecciones bacterianas como las causadas por Salmonella o Brucella. Tenemos la aglutinación en forma cualitativa y semicuantitativa. Los métodos cualitativos son utilizados para investigar la presencia de un antígeno o anticuerpo. En cambio, la aglutinación semicuantitativa es una técnica que permite estimar de forma aproximada la cantidad de una sustancia en una muestra. Tenemos la aglutinación espermática, aglutinación positiva y negativa. Si en un análisis de semen existen espermatozoides móviles adheridos entre sí, se denomina aglutinación espermática. En función a este parámetro seminal, la muestra presenta o aglutinación positiva o aglutinación negativa. La aglutinación positiva es cuando se han observado espermatozoides móviles pegados entre sí, formando agrupaciones. Y la aglutinación negativa es cuando los espermatozoides móviles no están adheridos en la muestra de eyaculado analizada. Tenemos la aglutinación de glóbulos rojos, también llamada hemaglutinación, que consiste en la aglutinación o agrupamiento de glóbulos rojos debido a la interacción con ciertos agentes, como anticuerpos o microorganismos. Y por último, tenemos la aglutinación pasiva inversa, la cual es una reacción en la que un anticuerpo conocido se une a una partícula portadora en lugar del antígeno. En este proceso, el anticuerpo debe orientarse de tal manera que el sitio activo mire hacia afuera. Se utiliza en la detección de Streptococcus de grupo A y B. Equipos y materiales que se utilizan en la técnica de aglutinación. Primero están los reactivos que varían según el objetivo de la prueba. Un ejemplo de este puede ser el suero anti-A y anti-B, que son reactivos que se utilizan principalmente para determinar el grupo sanguíneo de un individuo. El segundo ejemplo son las partículas de látex sensibilizadas que se utilizan en pruebas de aglutinación indirecta, donde los anticuerpos o antígenos se absorben a partículas de látex para detectar la presencia del analítico objetivo, ya sea antígeno o anticuerpo. En las muestras pueden ser suero o plasma para la detención de anticuerpos o antígenos específicos y sangre entera para la determinación del grupo sanguíneo. Dentro de los equipos tenemos la centrífuga, que es un equipo que ayuda a separar los componentes de una mezcla y es esencial en la preparación de las muestras y la obtención de suero o plasma para las pruebas de aglutinación. El agitador o mezclador, que son dispositivos que asegura la mezcla homogénea de reactivos y muestras, facilitando una interacción eficiente entre antígenos y anticuerpos. Un ejemplo puede ser el agitador de Mazzini. El microscopio, que permite la observación detallada de la formación de agregados o complejos inmunes durante la reacción y son especialmente útiles en casos donde no se pueda ver la aglutinación a simple vista. Dentro de los materiales de laboratorio tenemos los portaobjetos, que es donde se depositan las muestras para una mejor visualización. Los tubos de ensayo, que facilitan la mezcla homogénea y permiten la observación de la formación de agregados en un medio líquido. Las placas de microtitulación, que son placas de múltiples pocillos que permiten la realización simultánea de numerosas reacciones de aglutinación. Y las micropipetas y puntas desechables, que ayudan a transferir volúmenes específicos de los líquidos, ya sean reactivos o la muestra. Utilidad de la aglutinación. La aglutinación es una técnica inmunológica utilizada para detectar, identificar y cuantificar antígenos o anticuerpos. Se basa en la interacción entre un anticuerpo y su antígeno específico, formando agregados visibles que pueden ser detectados a simple vista o mediante instrumentos especializados. Esta reacción es ampliamente utilizada en diagnóstico clínico, microbiología, inmunología y medicina forense, debido a su sensibilidad, especificidad y rapidez. Esta se basa en la formación de agregados visibles cuando un anticuerpo específico se une a su antígeno correspondiente. Aplicaciones de aglutinación. Una de ellas sería el diagnóstico de enfermedades infecciosas, que identifican bacterias y virus mediante anticuerpos específicos. Un ejemplo sería la prueba de aglutinación de Widen para fiebre de salmonela. Detección de antígenos y anticuerpos en suero. Esta se utiliza en pruebas serológicas para detectar presencia de anticuerpos en el suero de un paciente. Ejemplo sería la prueba de aglutinación para Brucella en brucelosis. Determinación de grupo sanguíneo. Ellas utilizan bancos de sangre y transfusiones para tipificación ABO
y RH. Se mezclan eritrocitos con antisueros específicos y se observan si hay aglutinación. También tenemos las pruebas diagnósticas rápidas. Se utilizan en formato de pruebas rápidas para detectar infecciones o enfermedades autoinmunes. Un ejemplo sería la prueba de látex para detectar la Staphylococcus del grupo A. Y por último, tenemos la identificación de microorganismos en laboratorios. Se emplean en microbiología clínica para identificar bacterias a través de antisueros específicos. Por ejemplo, sería la prueba de aglutinación para identificar Staphylococcus aureus.